Evangelio de 21 de febrero 2017 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, nuestra homilía del día de hoy, la he intitulado: si alguno quiere ser el primero, que sea el último. En días pasados, el sábado para ser exactos, vimos precisamente este momento preciosísimo de la transfiguración, donde Jesús se ha llevado a 3 de sus discípulos, no a uno. Y todavía un poco antes habíamos visto la profesión de Pedro, de Simón Pedro. Sin embargo, el día de hoy, el Señor nos habla de 2 cosas de las cuales quiero hablar. Y el día de mañana, que vamos a intercalar el Evangelio de Mateo, nos vuelve a repetir algo similar. La primera es esta: Jesús iba enseñando a sus discípulos: el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, él mismo, va a ser entregado, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Dice, no entendían ellos, tenían miedo. La propuesta del Señor, particularmente para nosotros consagrados, es precisamente seguir al Señor, pero en la cruz. Seguirlo por la vía crucis, por el camino de la cruz. Y muchos de mis hermanos, precisamente cuando hacen oración, ponen así sus manitas, ¿verdad? Y como para pedirle a Dios. La realidad es que las manos extendidas tienen que estar así, y más abiertitas, como abiertas por la cruz. Para recordarnos que nosotros consagrados estamos siguiendo al Señor crucificado, que también a nosotros el Señor nos invita a ser entregado, a morir, para poder resucitar. De ninguna manera Jesús podía resucitar si antes no era muerto. Y al ser asesinado por su propio deseo, ¿va?, injustamente, pero aceptándolo él, se ofrece al Padre como oblación santa y viva. Ese ofrecimiento, esa sangre preciosa, nos gana el perdón de nuestros pecados, pero también es el camino, la verdad y la vida. Esa es una primera parte. A nosotros no nos gusta entender así. Ciertamente que esto que les estoy diciendo y que les explico hoy es un periodo en la fe, en el estado de la fe, un poco más adelantados. Primero tenemos que comenzar a enamorarnos de la vida, quizá de la buena vida que Dios nos da aquí, del perdón, de su misericordia, comenzar a soñar con la vida eterna, comenzar a enamorarnos del Cristo para que en un momento dado nos decidamos a seguirlo. Y poco a poco nos va a ir develando que el camino para llegar a la vida eterna pasa necesariamente por la muerte. Tenemos que morir. Como lo dice Pablo: vivo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y este mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esa es una primera parte. Tenemos que verlo y sin miedo. La segunda es muy curiosa y generalmente no se predica. Y es esta: cuando llegan a la casa les pregunta de qué discutían. Ellos se quedan callados.
porque la discusión había sido de quién de ellos era el más importante. Yo supongo que ya desde entonces Simón reclamaba para sí la primacía. Y estaban también Santiago y Juan, que en un momento dado decían, también a nosotros nos ha llevado al monte Tabor. Y sin embargo, contrario a lo que uno pudiera pensar, que aquí se resuelven todos los problemas y el Cristo dice, miren, no se hagan bolas, el que es primero es Simón Pedro porque yo así quiero que sea. El Señor cambia totalmente el sentido de esto y dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y eso ya no nos gusta. Cuando habla del servidor dice el diácono de todos, el ministro de todos, el que sirve a todos. Porque la autoridad de la iglesia no es una autoridad que se detente para, como decía cierta autoridad antigua, de hace poco más de 100 años, para romper el cráneo de los contumaces con el cetro. La autoridad que se detenta dentro de la iglesia es una autoridad de amor. Es una autoridad que Dios nos da para salvar al otro. Y sobre todo y particularmente salvarlo desde nuestro propio sacrificio. Eso es muy duro. A todos nosotros humanos nos gusta la autoridad para, con el dedo, mandar a los demás. Pero eso no es lo que Dios nos manda ni nos pide. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Entendamos pues la dimensión profunda, y particularmente nosotros, ministros ordenados, entendamos precisamente esta parte en cuanto a la autoridad como pastor. San Pedro nos lo repite de una manera muy hermosa. Dice, no de manera coercitiva, sino siendo parte de la grey. No por el interés de una utilidad, sino espontáneamente como Dios nos lo pide. ¿Cómo podemos nosotros rescatar y salvar? Y no digo yo que nosotros salvemos a nadie, sino participamos en la salvación que Dios ha dado para todos, haciéndola presente como mediación, pues precisamente dando nuestra vida también por nuestros hermanos, según lo quiere nuestro Padre. Aprendamos, hermanos, y entendamos y podamos recuperar desde esta teología la realidad de la comunión con todos nuestros hermanos de todas las sedes apostólicas, particularmente con los hermanos de las sedes orientales. Oremos por la Iglesia para que todos seamos uno solo, como Dios nos lo ha pedido. Dios les bendiga, hermanos.